La paz del Señor. Muy buenos días, queridos amigos. Mirad qué tarde tan bonita está haciendo. Estoy grabando el Evangelio de hoy por la tarde. Está ya pronto a atardecer y está el día, ya va llegando poquito a poco aquí en esta parte del mundo el calor. Los días van siendo menos fríos y la tarde está muy bonita, un poco fría todavía, pero ya se puede estar bien fuera, no tiene que estar uno enormemente abrigado. Se oye cantar a los pajarillos, hace un poquito de brisa y ahora mismo es un momento y un lugar maravilloso para estar aquí orando con el Señor, con la Reina de la Paz. Hoy hemos buscado para comentar el Evangelio este lugar tan apacible, tan hermoso de estar, porque el viernes, hoy es viernes 13 de marzo, no es un día triste, no es un día para estar abatidos, para estar mal, y estamos ayunando a pan y agua. Todo nuestro equipo de Reina de la Paz TV, como os invitamos también a vosotros, todos los que formáis parte de nuestro grupo de oración a través de internet. Pero el ayuno no es sinónimo de tristeza, de tener que estar encerrados o tener que estar con mala cara, porque el ayuno nos libera para amar de verdad y para ser verdaderamente felices. El Evangelio de hoy nos va a hablar de qué es lo importante. El Señor estaba hablando a un grupo de personas y llega un escriba, que era un hombre sabio, muy entendido en la Sagrada Escritura, a hacerle una pregunta al Señor. Una pregunta que no era fácil. Escuchemos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Vamos a comenzar por ponernos un poco en situación. Justamente en el Evangelio
que hay anterior a este, en el pasaje anterior del evangelista San Marcos, no en el evangelio que se leyó ayer en la misa, que escuchamos ayer, sino en el evangelio que está justo delante de este, en el evangelista San Marcos. Jesús ha tenido un encontronazo con los fariseos, que venían a hacerle unas preguntas difíciles intentando confundirle, y Jesús ha tenido unas palabras fuertes con ellos, porque sus corazones eran duros. Y a continuación viene un escriba. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los entendidos en la ley de Dios. Hoy diríamos los intelectuales, los que sabían mucho, los que habían estudiado mucho de la ley de Dios. Y viene a hacerle una pregunta. La mayoría de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, que iban a hablar con Jesús, iban con mala intención, iban para probarlo, iban para tentarlo, para ver si le cogían en alguna palabra, para condenarlo, para acusarlo. Este escriba parece que no venía con mala intención, porque Jesús al final de su conversación le dice: no estás lejos del reino de Dios. Si hubiese venido con un corazón perverso, no le hubiese dicho a Jesús eso, a este escriba. Entonces seguramente venía con un deseo sincero de conocer qué es lo que decía Jesús, este rabí nuevo que había surgido, este maestro de Israel. Aunque pienso que seguramente yendo con bastante buena intención, también iba con una dosis un poco considerable de vanidad. Es decir, que por una parte iba para aprender, para saber qué es lo que Jesús decía, para estar en el conocimiento de quién era Jesús y lo que decía por él mismo, no por lo que otros hablaban de Jesús. Y quería saber de verdad qué es lo que Jesús pensaba. Y además era un escriba que, por lo que dice después, lo vamos a ver, tenía un corazón bastante recto, bastante bueno, tenía una mentalidad bastante acertada, pero seguramente iba con una cierta dosis de vanidad, es decir, bueno, también voy a que todos en la conversación que voy a tener con Jesús vean cuánto sé yo de la ley. Que se note que soy muy sabio, que soy alguien a quien hay que tener en cuenta cuando se le pregunta. Como nos pasa tantas veces a nosotros, que nos hiere tanto que no nos tengan en cuenta. Es que estábamos todos en la mesa, comiendo, cenando, he ido a hablar y otro me ha quitado la palabra. Y entonces me enfado considerablemente porque no me han dejado hablar. ¿A que sí que nos pasa eso? Y a veces manifiesto ese enfado, intentando cortar al otro cuando puedo y tomar yo la palabra. O a veces no lo manifiesto, me quedo en silencio, pero por dentro me quedo molesto, porque me ha quitado la palabra, porque no se me ha escuchado, porque no se ha valorado mi opinión, porque no se me ha pedido que diga lo que pienso. Nos pasa esto, y eso es porque somos vanidosos, porque somos egocéntricos, queremos ser el centro de la atención, queremos ser los importantes. Hoy es viernes, día de ayuno. El ayuno nos ayuda a ser humildes. Dios es el centro
y nosotros somos sus humildes criaturas que estamos a su disposición y que queremos que Él sea el centro de todo y nosotros no queremos ser los importantes. Cuando uno no quiere ser el centro de todo, va por el camino de la felicidad y de la paz, pero mientras que queremos ser el centro de todo, estamos constantemente intranquilos y luchando con todo el mundo. Entonces, este escriba, que, como decíamos, por una parte iría con algo de buena intención, o con bastante buena intención, porque Jesús le dice no estás lejos del reino de los cielos, pero por otra parte iba con vanidad, seguramente, le hace esta pregunta: ¿cuál es el mandamiento principal? Y nosotros hoy en día podemos decir, bueno, eso es una pregunta facilísima, porque el mandamiento principal es amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Claro, nos lo han enseñado en la catequesis, cuando éramos niños, o en la catequesis de adultos. Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y después de terminar de decir los 10 mandamientos, que los decíamos todos de memoria, decíamos al final: estos 10 mandamientos se encierran en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pues le hizo una pregunta este escriba que, vamos, es de catequesis, era bien fácil. Atención, que para nosotros es muy fácil, porque Jesús este día que se lo preguntó este escriba nos dio la respuesta. El mandamiento principal es amarás a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Pero es que eso lo sabemos porque lo dijo Jesús. Porque en el Antiguo Testamento, cuando uno se va a buscar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuál es el mandamiento principal, no lo encuentras en ningún sitio. No pone en ningún sitio, mira, el mandamiento principal es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No lo pone en ningún sitio. Está la lista de los mandamientos que Dios dio a Moisés. Y efectivamente, lo primero que le dijo Dios a Moisés es: el Señor tu Dios es el único Señor. Y no habrá para ti otros dioses, sino solamente el Señor tu Dios. Y por lo tanto, después les dice no a la idolatría, no a otros dioses, no tengas otros ídolos, otras estatuas, otros dioses más pequeños. No, solo hay un único Dios y ninguno más. Pero ese mandamiento no estaba tan claro que fuese el más importante. ¿Por qué? Porque luego Dios había dado muchos otros mandamientos menos importantes, pero ellos, con su corazón endurecido y con su mente oscurecida, con el paso de los siglos habían ido olvidando la importancia y el orden de los mandamientos, con lo cual ya no sabían bien qué era más importante y qué era menos importante, y además habían ido añadiendo cientos de normas y leyes humanas a esos mandamientos de la ley de Dios, con lo cual ya no sabían qué era lo más importante. Y una de las cosas que discutían los maestros de la ley en tiempos de Jesús era: ¿pero qué es lo más importante de la ley? Y no todos estaban de acuerdo. Y luego, lo segundo que dice Jesús, amarás al prójimo como a ti mismo, no estaba así.
En el Antiguo Testamento no decía en ningún sitio, el primer mandamiento más importante, amar a Dios con todo el corazón. El segundo, amar al prójimo como a ti mismo. No lo pone. En el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18, sí que habla, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero no dice, este es el segundo mandamiento principal. Y además, cuando habla ahí del prójimo, se refiere a los otros israelitas, a los otros de tu pueblo. Pero los que son de otras religiones, los que no tienen fe, esos no son tus prójimos, esos son tus enemigos. Por eso decían en el Antiguo Testamento, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Jesús hoy nos enseña cómo es de verdad. Nos lo deja clarísimo, con pocas palabras. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón y todas tus fuerzas. Amarás al prójimo como a ti mismo. Eso es lo principal. Entonces el escriba, que seguramente se quedó un poco sorprendido de la claridad con la que Jesús le habló, de la autoridad y de la decisión, no habría sido él capaz de expresarlo con tanta claridad y tan bien, pero como quería un poco hacerse el sabio, pues dice, muy bien, maestro, lo has dicho muy bien, tienes razón. Pero él no lo sabría con esa claridad. Pero como este escriba iba con un corazón en parte sincero y reconoce que Jesús ha dicho la verdad, no solo por vanidad, sino porque lo reconoce, que es verdad lo que Jesús ha dicho, entonces Jesús le dice, mira, has aceptado mi enseñanza y por lo tanto no estás lejos del reino de Dios. Hoy en día nos pasa un poco lo mismo. A veces se nos olvida un poco qué es lo más importante a los cristianos, a los católicos. Tenemos muchos documentos del magisterio de la Iglesia, tenemos muchos libros de santos, tenemos muchas cosas y a veces se nos olvida un poco qué es lo más importante. Leemos muchos periódicos, leemos muchas páginas web, 1000 cosas, 1000 opiniones. ¿Sabéis quiénes están centrados en lo esencial? Los que escuchan a la Virgen. Ella es la maestra que nos vuelve a centrar en lo esencial. Los mensajes de la Reina de la Paz, de una manera impresionante, nos centran en lo importante. Por eso, espiritualmente, caminan con más seguridad y con más velocidad los que caminan de la mano de la Reina de la Paz y de sus mensajes. Queridos hermanos y hermanas, que este viernes sea un día de bendiciones de Dios y que la Reina de la Paz os bendiga también con su bendición maternal.